Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video y ahora hoy em, voy a leer unos capítulos eh, que son importantes para darnos cuenta por qué es la necesidad del Salvador Jesucristo en nuestra vida para darnos la vida eterna. Entonces voy a empezar a leer desde Génesis, capítulo 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo, que haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Y luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el primer día. Entonces Dios dijo, que haya un espacio entre las aguas, para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el segundo día. Entonces Dios dijo, que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Dios llamó a lo seco tierra, y a las aguas mares. Y Dios vio que esto era bueno. Después Dios dijo, que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den fruto con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron, de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde, y llegó la mañana. Así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. Que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, las más grandes para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche. También hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el cuarto día. Entonces Dios dijo, que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo. Cada una produjeron crías de la misma especie, y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el quinto día. Entonces Dios dijo, que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos
animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos, a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semillas que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales, para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todos los que tienen vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana. Así se cumplió el sexto día. Y el capítulo 2 dice, así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra, y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación y descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra. El hombre y la mujer en el Edén. Cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, no crecían en ellas plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles hermosos, y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso al árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un río salía de la tierra del Edén que regaba el huerto y después se dividía en 4 ramales. El primero, llamado Pisón, rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de esa tierra era excepcionalmente puro. También se encuentran allí resinas aromáticas y piedras de ónice. El segundo, llamado Gijón, rodeaba toda la tierra de Cus. El tercero, llamado Tigris, corría el oriente de la tierra de Asiria. El cuarto se llama Éufrates. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de
cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después, el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó a una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. ¡Al fin!, exclamó el hombre. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. El hombre y la mujer pecan. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirá los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca a la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto. Así que me escondí. Tuve miedo, dice, porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella. Por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo
y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo, y al polvo volverás. Y bueno, y después habla del paraíso perdido y el juicio de Dios. Después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven, y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Acá está la razón de por qué necesitamos un Salvador, porque a Dios se le ocurrió que naciera de la Virgen María un hijo, digamos, que fuera su hijo y que pagara por toda la humanidad. Porque antes, como comenté en otro video, se utilizaban sacrificios para pagar los pecados de cada uno. Se utilizaban sacrificios de corderos y tenía que ser perfecto. Y una vez que lo sacrificaban a Dios, en el Antiguo Testamento era como que pagaba por sus pecados. Tengo acá lo que son los mandamientos de Moisés, que Dios le dio a Moisés, perdón. Que los tengo en orden. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ídolos. No tomarás el nombre eterno de tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. Y ese es el mandamiento que contiene una promesa, que es: si honras a tu padre y a tu madre, vas a tener larga vida y todo te saldrá bien. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Bueno, ¿qué pasa como el pecado entró en el ser humano, en nosotros, ya nacemos con ese pecado. Entonces se necesita
esa reconciliación con Dios, porque estamos destituidos, si no tenemos a Jesucristo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos apartados de Él. Estamos en maldición, digamos. Entonces, el Señor, Dios, creó a Jesús para que naciera de una virgen y, bueno, Jesús vivió en la tierra, hizo su ministerio, todo así, y después murió en una cruz para salvarnos. Su propósito era ese. Su propósito era cumplir lo que el Padre le había llamado a hacer, que era morir por nosotros. Entonces, acá está la razón por la que uno necesita un Salvador. Porque el pecado entró en el mundo y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos. Los que no lo tienen están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, acá tengo otros versículos. Lo voy a buscar en la aplicación YouVersion de la Biblia Reina Valera, que está para descargar en la app de Google Play Store. Una vez que uno acepta a Jesús, ya no puede seguir con el pecado. Una vez que la idolatría es un pecado, por ejemplo, también, como lo nombré en uno de los mandamientos. Si uno falla en un mandamiento, ya está fallando. O sea que ninguno de nosotros puede cumplir sin Jesús con los mandamientos que que Dios estipuló a Moisés para que los escribiera en las tablas. Entonces, acá a algunos se puede dar cuenta de que cómo está tapado todo esto, ya que se dice que el mundo fue creado por el Big Bang, bueno, que somos descendientes de los monos, y la realidad es esta, la realidad es la verdad, la palabra de Dios, como Dios fue creando día tras día toda la creación. O sea que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Dice acá, Cristo quebró el poder del pecado. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más de su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también
podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida, nuestra carne, porque ya nacemos con esa carne pecaminosa, con esa naturaleza pecaminosa. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, o sea, Cristo trae libertad. Si no, ¿cómo vemos muchos chicos caer en drogas, muchos chicos que, que caen en la delincuencia, en chicos, personas, de cualquier índole? O sea, muertes, vemos la inseguridad que hay en los televisores, en los informativos, cómo, cómo puede ser que haya tantas muertes, cómo puede ser que las mujeres aborten a sus hijos, a sus propios hijos. Eh, ya podemos ver toda esa clase que se adoran que hay idolatría en otras iglesias, como adorar estatuas, como cosas que Dios ya dijo que no. Entonces, son pecados terribles. Y bueno, dice, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Morir a la carne, morir al hacer eso, darle la espalda al pecado. Porque uno puede decir, listo, ya acepté en el corazón a Cristo, listo, ya está. Ahora ya no tengo que hacer más nada. No, ahora es una lucha constante que tenemos contra el pecado, contra nuestra naturaleza caída, contra la carne que quiere hacer cosas malas, que quiere, no sé, comerse 10 panchos, comerse, no sé, matar, robar, porque la mente, cada uno ya sabe los pecados a los que se le es tentado, sus concupiscencias, sus propias concupiscencias, como se le dice en la Biblia. Pero eh, dice que ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Cristo pagó en la cruz, ya la muerte ya fue vencida. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, porque Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios.
por medio de Cristo Jesús. La importancia de congregarse. Es muy importante congregarse, porque la Biblia dice, no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, porque cuando uno se congrega está arraigado del cuerpo de Cristo. A la iglesia se le dice el cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Cada parte, cada miembro es parte de ese cuerpo, cada miembro de ese cuerpo de Cristo. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos por Dios, para Dios, por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. O sea, esta ley que no podemos, que no se puede, porque si ya fallamos en uno de esos mandamientos, de los 10 mandamientos, ya es como que ya fallamos en todos. Entonces estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. Y me pregunto las personas que dicen que tienen un vicio o que no lo pueden dejar, ¿no? Como esta parte lo explica bien. Dice, así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Libertad de la gracia de Dios. Hay libertad en Cristo. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? Claro que no, dice. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? O sea, cuando uno peca, decide obedecer ese pecado, decide obedecer el mal, al diablo. Entonces, si Dios ya nos dijo que no, uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno. Bueno, acá le explica lo cual los hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de obligación de hacer de lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer. Bueno, cosas que terminan en la condenación eterna, el infierno. Porque Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen esclavos de Dios. Somos hijos, lo dice así en esta versión, pero Dios es nuestro Padre, nuestro Consolador. Hay un montón de promesas que Él nos da. O sea, ahora hacen las cosas que llevan a la santidad.
somos esclavos de Dios y que dan como resultado la vida eterna. Aunque me faltó explicar que la vida eterna no es por obras, o sea, uno puede ahora decir, bueno, yo como me porto bien, como no hago nada, me considero una buena persona, que no hago nada, que no hago esos pecados, que no cometo ningún... Yo sí voy al cielo, sí voy a ser salvo, sí voy a tener una vida bendecida por Dios. Y la realidad es que sí, puedes tener una vida bendecida por Dios porque estás obrando bien, porque todo lo que sembramos cosechamos. Pero la vida eterna en el cielo solo se recibe por fe en Jesucristo. Entonces, si vos confesás con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice. Pero es por fe, no es por obras. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora quiero invitarte, si querés aceptar a Jesús en tu corazón, si no lo hiciste todavía, quiero invitarte a que lo hagas. Quiero que repitas esta oración si la querés repetir. Y bueno, y que el Espíritu Santo se encargue de traer convicción a las almas eh, y mostrarles el camino, porque yo puedo hablar mucho, pero es la decisión de cada uno. Porque Dios nos dio eso, el libre albedrío. Tenemos el conocimiento del bien y del mal, sabemos lo que está bien y lo que está mal, entonces eh, eh, ahora, si querés hacer esta oración y aceptar a Jesús en tu corazón, repetí conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Reconozco que soy pecador, que necesito de ti. Me arrepiento de todos mis pecados. De corazón me arrepiento en serio de todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador y como mi Rey en mi corazón. Te recibo en mi corazón, Jesús. Entra en mi vida, cámbiame, hazme una nueva persona, Señor. Gracias por el sacrificio que hiciste en la cruz por mí. No quiero vivir sin ti, Señor Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida, que pueda recibir la vida eterna que tú preparaste para mí. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué bueno que a los que hayan hecho esta oración, qué bueno que lo hicieron y pasaron de muerte a vida, pasaron del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y ahora lo que faltaría sería congregarse en una iglesia, que sean discipulados,
Así que, bueno, eso sería todo este video y me alegro que hayan hecho la oración de entrega porque dice que a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ya no sos criatura, ya no sos creación de Dios, ya no estás destituido de la gloria de Dios, sino que ahora tenés comunión con Dios. Podés orar al Padre, entrar en tu cuarto, cerrar la puerta o quedarte a solas en cualquier lugar y pedirle a Dios, Señor, ayúdame en esto, Señor, me siento así, ya no estás más solo. Así que, y ya no hay más temor, ya no está esa vergüenza del pecado, ya no está esa desilusión, ya no está todo lo que conllevan los pecados. Si le damos la espalda al pecado, ahora. Así que me alegro mucho y nos vemos en el próximo video.